pues me van a disculpar, tengo la voz un poquito ronca. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la diputada y alcaldesa del Barco de Ávila, Pilar Araoz, al concejal del Ayuntamiento de Ávila, Teresa Monzón, también al director de la institución Gran Duque de Alba, Maximiliano Fernández, a los miembros de la institución Gran Duque de Alba y a todos ustedes que nos acompañan. Muy buenas tardes y muy agradecidos por su presencia. Tenemos esta tarde la satisfacción de presentar el primer ciclo de conferencias de la institución Gran Duque de Alba sobre centenarios aulenses ilustres, que se desarrollará durante los días 24, 11, 18 y 19 de diciembre aquí en Ávila y también en el Barco de Ávila. Y lo primero que quiero hacer es, en nombre del presidente, es felicitar a la institución Gran Duque de Alba y a su director Maximiliano Fernández por poner esta iniciativa en marcha, así como también al servicio de Cultura de la Diputación, que me honro en representar por su contribución también a la organización de este ciclo, al servicio de comunicación de la Diputación y a los propios medios por difundir los actos. Al Ayuntamiento del Barco de Ávila, también la persona de su alcaldesa Pilar, por acoger y colaborar también en esta iniciativa, y al propio conferenciante José María Muñoz Quirós, de quien surgió la idea de recordar a Rodríguez Méndez también por las numerosas actividades que organiza, pero estoy siempre dispuesto a colaborar con la Diputación Provincial, así como a la Fundación Ávila y a su presidenta Dolores Ruiz Ayucar, por cedernos generosamente este espacio. Bueno, este ciclo de conferencias dirigido especialmente a recordar a aulenses ilustres en sus centenarios se une también a otro ciclo de conferencias que organiza el Servicio de Cultura y que vienen impartiendo desde hace años en nuestros municipios de la provincia. A propuesta de los propios miembros de la institución Gran Duque de Alba y mediante solicitud de los ayuntamientos, desde los más grandes hasta los más pequeños, porque en esta última edición las conferencias se han desarrollado en municipios de menos de 100 habitantes. El ciclo se abre, por lo tanto, con dos figuras muy relevantes: el autor teatral José María Rodríguez Méndez, nacido hace un siglo y muy vinculado a Ávila y también al Barco de Ávila, por los años que pasó en la propia ciudad y en la capital de Tormes, y los estrechos vínculos que tejió hasta el punto de dar su nombre a la Biblioteca Pública desde 1994, a la que donó todos sus libros y recuerdos y un legado personal y literario publicado inédito, ¿no? Según textos del Ayuntamiento del Barco de Ávila. Por si fuera poco, pues sus cenizas también reposan en el cementerio municipal del Barco de Ávila. El segundo homenajeado será el general explorador y conquistador Juan Maldonado y Ordóñez de Villaquirán, nacido en el Barco de Ávila hace 500 años y fundador de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado de Táchira en Venezuela, y dio el nombre del Tormes al río que pasa por la ciudad, aunque actualmente se llama Tormes. En ambos casos, las conferencias responden al objetivo de promover la investigación de temas aulenses desde todas las áreas del conocimiento y, sobre todo, propiciar la más amplia difusión de dichas investigaciones. Bueno, pues para este fin, yo creo que es para lo que estamos aquí. Y cedo la palabra a Pilar, alcaldesa del Barco de Ávila, y después al director de la institución Gran Duque de Ávila, Maximiliano Fernández, para que contextualice más el ciclo y presente al conferenciante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Javier, Maximiliano y José María por empezar este ciclo de conferencias y de ilustres aulenses con dos aulenses ligados al Barco de Ávila. Uno porque nació allí, Juan Maldonado, y José María Rodríguez Méndez porque vivió allí a finales de los 70, principios de los 80. Personalmente, yo era una niña cuando vivía allí José
José María Rodríguez Méndez, pero tengo un recuerdo grato de verle, de ver cómo potenció el teatro en el Barco de Ávila en aquella época. Y bueno, pues para mí, como alcaldesa del Barco de Ávila, es un honor y un orgullo que podamos celebrar este ciclo, tanto aquí como en las conferencias en el Barco de Ávila, porque, y quiero agradeceroslo personalmente, pues porque para el Barco de Ávila son unos personajes ilustres. Especialmente a quien dedicamos hoy la conferencia fue, como nos va a explicar mucho mejor José María Rodríguez Méndez, un gran dramaturgo, fue muy importante, muy importante autor contemporáneo, y por ello debemos de resaltarle, no solo porque vivió allí, sino porque también plasmó la vida y las gentes del mundo rural de la provincia de Ávila. Con lo cual, no voy a extender más, quiero agradecer a la institución y a la Diputación haber iniciado este ciclo con dos barcenses ilustres, y como decía Javier, la Biblioteca Municipal lleva su nombre desde el año 94 y con mucho orgullo podemos decir que es un personaje barcense, un ilustre personaje barcense. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes, señor diputado, alcaldesa y diputada Pilar Araoz, está aquí también Teresa Vilés, concejala del Ayuntamiento de Ávila. Saludo a todos los ilustres asistentes a esta reunión de la política, de la cultura y de la vida ciudadana. Y, por supuesto, al conferenciante José María Muñoz Quirós. Agradecemos también a la Fundación Ávila que nos haya cedido el Palacio de los Serranos una vez más para esta conferencia, y a todos ustedes por venir en esta tarde tan desapacible aquí a escuchar sobre la vida y la obra de Rodríguez Méndez, que yo creo que vale la pena. Una vez que el diputado ha explicado que el ciclo de conferencias consiste fundamentalmente en una serie en este caso hemos iniciado lo que hemos llamado ciclo de la institución Gran Duque de Alba sobre centenarios de abulenses ilustres, en este caso a Juan Maldonado y a José María Rodríguez Méndez, y tendría que explicar, como decía el diputado, para contextualizar un poco que la organización de este ciclo responde al hecho de que en los últimos años hemos venido celebrando cada año homenajes a personalidades ilustres abulenses que cumplían aniversarios o centenarios. Ávila es tan rica, tiene tantas figuras importantes a lo largo de la historia que resulta fácil encontrar aniversarios y centenarios en cada momento. Por ejemplo, en 2022 hicimos una serie de actos con motivo del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa y primer centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, y organizamos una serie de 10 conferencias en la capital y en la provincia. El año siguiente, en 2023, recordamos con 4 conferencias al explorador también y general Gil González de Ávila, con motivo del 5º centenario de su expedición a Nicaragua y a Centroamérica. No era general, Gil González de Ávila era capitán. Quien sí que era general fue Sancho de Ávila, a quien homenajeamos en 2024 con otra serie de conferencias, visita al Palacio del Pinar, donde él nació, con un homenaje en la iglesia de San Juan, donde está su sepulcro, etc. De manera que venimos observando que cada año efectivamente pues hay un buen número de abulenses ilustres que, en la idea de la Diputación de extender, divulgar, difundir y recordar a las personalidades abulenses de las que lógicamente nos sentimos orgullosos, tiene sentido que organicemos este ciclo de conferencias en paralelo con los otros ciclos que organiza el Servicio de Cultura de la Diputación y que llegan a todos los pueblos de la provincia. Empezamos con los de menos de 3.000 habitantes y estamos ya, ¿verdad, Javier?, en los municipios de menos de 100 habitantes a los que acudimos de la misma forma. Tenemos que homenajear también, como lo estamos haciendo, a Santiago de Santiago, el escultor, que se cumple el primer centenario de su nacimiento, que era miembro de honor de la institución Gran Duque de Alba,
y que, bueno, pues de momento tenemos un artículo en la revista Cuadernos Abulenses y organizaremos también alguna conferencia. Para 2026 colaboraremos con el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres en el 575 aniversario del nacimiento de la reina Isabel. El año anterior se celebró a ver si me acuerdo del número, el 550 centenario, 550 aniversario, de la proclamación como reina de Castilla. Y asimismo se cumplen otros centenarios, aunque no tan redondos, como el 550 aniversario del nacimiento de Vasco de la Zarza, Vasco de Quiroga, Tata Vasco, cuyas virtudes heroicas fueron reconocidas mediante decreto del Papa Francisco en el año 2020. Y también el 570 aniversario de la muerte de Alonso Fernández de Madrigal en Bonilla de la Sierra por su ingente obra teológica. Bueno, pues por todo ello estamos organizando esta serie de actos en los que también podríamos incluir el recuerdo, la conmemoración del 50 aniversario del germen de la transición en el que tuvo tanta relevancia la figura de Adolfo Suárez y el Parador Nacional de Gredos y otra serie de hechos vinculados a Ávila. Y por supuesto que quiero agradecer al Ayuntamiento del Barco de Ávila la excelente acogida que ha hecho a estas propuestas de homenajear y la colaboración que ha realizado inmediatamente para homenajear a estos dos ilustres barcenses, en el caso de Maldonado porque nació en el Barco de Ávila y en el caso de Rodríguez Méndez porque de alguna forma vinculó su existencia al Barco de Ávila. Queremos extender estas conferencias también a Barco de Ávila, donde acudiremos en los días de diciembre que hemos comentado anteriormente. Y me corresponde entonces presentar a José María Muñoz Quirós, no presentar a José María Muñoz Quirós más bien, sino introducir la conferencia de José María Muñoz Quirós, porque no necesita lógicamente de presentación. Su biografía y su obra están en enciclopedias y libros de literatura. Se ha escrito una tesis doctoral sobre su obra que está traducida ya a varios idiomas y es uno de los poetas españoles más reconocidos y premiados, como todos sabemos, además de ser director de la revista Alcobaya y uno de los principales impulsores y organizadores de actividades culturales a lo largo de los años en nuestra capital y provincia. Yo creo que raro es el mes o la semana en los que no nos convoca un actor literario y musical de altura enriqueciendo sobremanera la vida cultural abulense. Tengo que decir también que es uno de los miembros de número más activos de la institución Gran Duque de Alba como director de la Academia de las Ciencias, de las Letras y de las Artes abulenses y como miembro de la Junta Técnica, siempre con buen criterio y con iniciativas muy valiosas. Ávila ciertamente se beneficia de su actividad y de sus relaciones y contactos con el mundo de la cultura a nivel nacional. Yo le digo que a ver si se anima un día y escribe un libro sobre sus vivencias con grandes escritores y artistas, porque nos enseñará mucho sobre ellos. Uno de los contactos fue en su día el de José María Rodríguez Méndez, a quien acompañó en Ávila y en el Barco de Ávila y con quien tuvo una estrechísima relación, al igual que la tuvo también con otros abulenses como Gonzalo Jiménez, que nos acompaña cuando era director de la obra social y cultural de Caja de Ávila, luego secretario general de la Senada del Hombre, y también tuvo una estrecha relación con Agustín González, con Antonino González Canalejo y con otros abulenses más, porque se implicó mucho en la vida de Barco de Ávila, como nos ha explicado Pilar Araoiz, la alcaldesa, y como se explicará más detalladamente José María Muñoz Quirós. José María ha recibido de manos del propio Rodríguez Méndez libros y textos inéditos que esperamos publicar algún día, al igual que el Ayuntamiento, que es a quien le hizo la donación a la Biblioteca Pública del Barco de Ávila. Pero yo creo que esto es mejor que nos lo cuente José María Muñoz Quirós, de manera que José María tiene la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Masi, por tus palabras, señor diputado, señora alcaldesa de Casa del Pueblo, lo es de mi mujer, casi mío, ¿no? Y porque el Barco de Ávila es para mí una referencia también muy importante como lugar y como espacio
literario y tal. Buenas tardes, amigos, amigas. Veo las caras que veo por aquí, muchos son, evidentemente, conocedores de la figura de Rodríguez Méndez, y otros a lo mejor no tanto, porque Rodríguez Méndez vivía en Ávila, pero no fue un hombre en Ávila muy popular, entre comillas. Fue un hombre que sí tuvo una relación cultural con escritores, con gente, con amigos, ¿no? Pero bueno, el tiempo que estuvo lo pasaba más bien reunido a veces en su tertulia. Él todos los días iba al Hotel Valderábanos a las 5 de la tarde, y quien quería verle, ahí íbamos. Yo fui durante año y medio, todas las tardes, a verle y a hablar con él, y había una pequeña tertulia y siempre nos contaba algo nuevo, una novela. Bien, decir que cuando le dije a Masi que era el centenario de José María Rodríguez Méndez, creo que lo fundamental es intentar que la figura de Rodríguez Méndez pase a un primer plano de la cultura, no solo en Ávila, ni en Barco de Ávila, sino en España. Yo creo que, para empezar, diría que José María Rodríguez Méndez es un autor que no se ve, que está olvidado. Lo que le pasa a muchos autores cuando mueren. Yo lo llamo el silencio, lo llamo el espacio que hay que pasar y sufrir para después, posiblemente, si es de verdad un escritor, volver a resurgir, volver de nuevo al primer plano. José María nunca estuvo en un primer plano en ningún sitio. Lo que sí tuvo siempre fue seguidores, amantes de sus libros, del teatro que hacía, y tuvo amigos muy entrañables en todos los lugares por donde pasó. Que luego diré un poquito esa trayectoria vital de este hombre genial, porque era un hombre genial a pesar de su carácter, de su forma de ser, de su forma de entender la vida, que a veces tenía contradicciones como las tienen tantos geniales hombres del mundo y mujeres del mundo. Decir que José María merece, y he empezado con esto para después empezar por ella, ¿no? Merece una relectura y una reedición de sus obras. Yo he querido rodearme aquí un poquito de algunos de sus libros, la mayoría regalados por él, ¿no? Y he traído varios de diferentes géneros literarios, novela, teatro, ensayo, porque él fue un hombre que lo tocó casi todo. Tocó, me dejáis solo, tocó casi todo y lo tocó bien, siempre desde sus principios estéticos, éticos y literarios. Decir, en primer lugar, para enmarcar a José María, que él era un hombre de Madrid. Él se sentía profundamente madrileño. Él era un hombre, además, del Madrid popular, del Madrid del pueblo. Y él siempre se sintió, y acabó allí, murió en Madrid, y murió en el barrio, uno de los barrios más literarios de Madrid, en la calle Huertas, donde al final de su vida compró una casa y donde pasó los últimos años cerca de su mundo, que era el Madrid más popular, a la vez el más histórico, el Madrid literario. Decir que José María era un hombre que tuvo que pasar muchas pericias, históricamente hablando, por lugares y por espacios muy diferentes. José María pasa la infancia en Madrid, la guerra, él habla de la guerra, nos contaba que cuando él era niño, porque es un niño de la guerra, a él le pilla la guerra con muy pocos años, y él ve la guerra, decía, como un divertimento, que les hacía gracia. A los niños de entonces la guerra no tenía ese dramatismo que realmente tiene una guerra, ¿no? Y más que una guerra civil. Él contaba que se lo pasó bien, que yo me lo pasaba bien, porque la guerra veía los aviones, las bombas, y ese mundo que ya desde entonces, y esto hay que indicarlo, José María ve en clave de teatro. Yo creo que la gran idea de José María, para entenderlo humanamente, es entenderlo como un hombre que entendía la vida, que miraba la vida, que comprendía la vida en claves de teatro. Él todo lo que veía
cada día, lo que hablábamos, lo que nos pasaba, lo transformaba rápidamente en escenario, en personaje, en historia. Era un hombre verdaderamente singularísimo en su mirada hacia el mundo. Cuando él, ya pasada la guerra, tiene que empezar a vivir ya como un joven que era, decide estudiar. Y va a estudiar Derecho. Va a vivir en diferentes lugares. En Barcelona, va a vivir más tarde en París, más tarde en Argentina, más tarde en lugares como Cádiz, porque Cádiz para él fue uno de los lugares que más cercano tuvo como lugar poético. Porque no olvidemos que José María era un escritor diverso, múltiple. El teatro es lo que más le representa, pero escribió poesía, escribió ensayo y era un amante enorme de los poetas. Él en Cádiz, donde convivió, porque él fue también militar, luego hablaremos de ello, ¿no? Fue militar de complemento, fue alférez. Él estudiaba en la Universidad Gil Alférez de complemento y estuvo un tiempo dedicado en la milicia a ser militar, a vivir militarmente en Cádiz, en Valladolid, después en África. Y cada lugar de estos le fue dejando un espacio teatral en el futuro de su forma de entender la literatura dramática. Era pues José María un hombre curioso. Decide hacer Derecho y decide también comenzar a leer. Él fue un lector precoz. Yo nunca he visto, lo digo de verdad, a nadie de la cultura tan amplia, tan extensa, tan profundamente elaborada como era José María Rodríguez Méndez. Él sabía, había leído, había visto, había mirado, había pensado todo. Hablábamos de libros y él los había leído, hablábamos de autores y él los conocía. Era un hombre que tenía esa cultura humanística que hacía de él un personaje singular. Tan singular que fue capaz de sobreescribir ensayos profundísimos, novelas que obtuvieron el premio Tigre Juan, cuentos muy hermosos, ensayos y sobre todo grandes obras de teatro. Cuando José María se va a Barcelona es cuando comienza a convivir con lo que allí es el mundo teatral, el mundo de la bohemia, se llama así, la bohemia teatral. Él comienza a ir con gente de la cultura, de la poesía, del teatro, de todo lo que es el movimiento del pensamiento en una España muy compleja y complicada, que es la España del franquismo. Él desarrolla toda su primera fase teatral durante la dictadura. Y él va a ser un hombre enfrentado a la dictadura, enfrentado de tal manera que nunca, o casi nunca, pudo estrenar comercialmente. Y él lo tenía muy claro. Decía, yo escribiré, seguiré escribiendo, me moriré escribiendo, pero nunca me van a representar mis obras. Se confundió en un poco. Representan algunas de ellas, pero muy pocas. Y sobre todo, es un hombre que siempre estuvo mal mirado por todos los poderes que han sido y son parte de su historia. ¿Por qué José María tenía ese enfrentamiento con el poder? José María era un hombre libertario, un hombre de libertad, contradictorio, repito, porque lo era esencialmente así y porque todo gran artista debe ser así. Debe ser contradictorio, debe ser beligerante, debe ser, y sobre todo en una etapa en la que callar con el franquismo, como estaba entonces la censura en todo lo que era el mundo del arte y la cultura del franquismo primero, había que luchar, había que comprometerse, y él se comprometió. Él fue un hombre que estuvo siempre al pie del cañón, que estuvo siempre buscando soluciones al teatro español, intentando incluso desvelar cuál era la solución para el teatro español, que él veía que estaba en una fase absolutamente mediocre. Porque él, que tuvo como maestro indiscutible a su amigo,
Antonio Bueno Vallejo, y como la generación a la que pertenece, llamada generación del realismo o generación realista, ellos pretendían fundamentalmente dar y mostrar la realidad de una España que les parecía tétrica, terrible, mordaz, insoportable. Y esa lucha de la generación realista es lo que llama Martín de Cuellar, recuerda la tragedia de España, en la obra dramática de José María Rodríguez Méndez. Martín recuerda que es posiblemente uno de sus amigos más queridos y más cercanos, escribió esta tesis doctoral cuando se vino a España, de América, para dirigir el aula del teatro de Salamanca de su universidad. Allí, para ser doctor, tiene que doctorarse y hacer la tesis doctoral muy rápida sobre su amigo Rodríguez Méndez. Y se doctoró y fue profesor del aula Juan de la Encina de teatro de la Universidad de Salamanca. Bien, dicho esto, decir que José María Rodríguez Méndez pertenece a la llamada generación del realismo social, generación realista, también los niños de la guerra, también se llama así, ¿no? O también la de medio siglo, ¿no? A esta generación pertenecen, por decir nombres estelares, sus amigos Lauro Olmo, Martín Recuerda, Carlos Muñiz, y a veces se incorpora, aunque no siempre, también el que fue su amigo, Antonio Gala. Antonio Gala no fue realmente un autor realista, pero sí a veces estuvo también cerca del realismo social o del realismo que promovía el teatro de estos autores comprometidos de la generación realista. ¿Qué piensan ellos del teatro? Ellos piensan del teatro que tiene que ser un producto nacional, un producto hispánico, decía Martín de Cuerda, ibérico, el iberismo famoso, que luego, por ejemplo, muchos más han copiado, ¿no? El teatro español tiene que tener una conducta y un modo de entender la vida desde el iberismo o desde el nacionalismo nacional español, en fin, lo español, lo hispano, sin caer en ningún tipo, evidentemente, de banderas ni banderismos. La cultura popular, el pueblo. Si algo lleva José María al teatro, es al pueblo de Madrid, al pueblo español, al pueblo luchador, al pueblo de la historia, al pueblo que va eligiendo los momentos en que viven para poder sobrevivir frente a los avatares del poder, los avatares de la historia. Y así nace ese dramaturgo que en Barcelona es amigo de todos los escritores, tiene amigos, por ejemplo, a los poetas que aún viven y que me hablan de él, como poetas que ya han muerto, que han sido grandísimos escritores y que tenían cerca en su aprendizaje como poeta y como dramaturgo. Por ejemplo, Corredor Mateos, es quizá el poeta y el crítico de arte más importante que aún vive, con el que yo he hablado muchas veces y que es y fue un cercanísimo amigo de José María Rodríguez Méndez. O Carlos El Mundo de Hoy, que también fue amigo en Cádiz, o poetas como Caballero Aunal, o tantas primeras figuras de la cultura española que fueron sus amigos y que fueron sus personajes más cercanos en el aprendizaje de lo que debería ser la literatura. Él vive una vida bohemia, se va a Argentina, se va por el mundo, quiere conocer cosas, quiere aprender, quiere mirar. Y cuando vuelve a España, vuelve a Barcelona, está allí durante un tiempo, y llegados los años 70, finales, decide que tiene que volver a sus raíces, a encontrar el idioma español, el castellano, a volver a encontrar lo que buscaba en su esencia como español. Y elige un pueblo en la provincia de Ávila. Elige el Barco de Ávila. Y se viene al Barco de Ávila con su hermano. Él tenía dos hermanos. Un hermano mayor, que era médico, que vive, creo que vive, y que era un hombre muy conocido en Barcelona, bien casado con una mujer burguesa, una mujer con mucho dinero,
y un hermano más pequeño, que era profesor de filosofía, que se llamaba Juan, y que se vino a vivir a Barco de Ávila y después a Ávila. Yo conocí siempre, hasta la muerte de Juan, a José María unido a Juan unido a José María. Quien conoció, aquí hay gente, hasta Agustín, conoció a José María, conoció a Juan, porque Juan era esa persona que sostenía la realidad. A mí me lo decía, es que mi hermano se va, vuela de una manera de ¿qué? De asentar en el mundo. Juan era lo contrario, era la percepción de la realidad, del objetivo, de lo que había que hacer, ¿no? Y la asentaba continuamente, eran como dos fuerzas que se compenetraban. José María, la locura, el sentimiento siempre de búsqueda, y Juan, el sentimiento de asentamiento y de verdad. Y funcionaba muy bien, eran muy amigos los dos, y los amigos, que éramos sus amigos, siempre lo veíamos juntos, lo veíamos como una sola persona. Juan, José María, Juan. Vino al barco, y en el barco está un tiempo donde hace una labor maravillosa, que es meter, esta alcaldesa lo sabe, meter al pueblo entero al Barco de Ávila en clave teatral. Hizo lo que no ha hecho nadie en ningún pueblo, en ningún lugar, colocar el veneno del teatro, que decía él, ¿no?, en el pueblo. Llevó a todo el pueblo a leer, ver y hacer teatro. Con Agustín González, el que fue alcalde también muchos años en Barco de Ávila, montó un espectáculo que se llamaba Castilla Pequeño Rincón, que era un espectáculo en el que él cogía diferentes textos poéticos de nuestra literatura, desde lo más antiguo, el romancero, hasta lo más moderno, iba recorriendo la palabra poética a través de Castilla. Y esto lo unía, pues, la gaitilla. Hizo al alcalde, Agustín empezó a tocar la gaitilla por José María, porque José María dijo, hace falta que alguien toque la gaitilla. Y Agustín empezó a tocar la gaitilla, los tambores, la gaitilla, todo aquello que acompañaba este espectáculo que yo nunca vi, debo decirlo. Yo conocí a José María ya más tarde, pero sé de su existencia porque me han contado tanto Agustín como él, ¿no? Y sé que estuvieron incluso en Madrid, en salas, en la sala de Madrid, en Colón, creo que estuvo unos días, de manera que la gente podía ir a ver el espectáculo pagando su entrada. Y también estuvo, le llevó a Palma de Mallorca, ¿verdad?, donde allí triunfaron con la gaitilla, el vino, llevaron cochinillo, llevaron de todo, ¿no? Sí, José María era así. José María era un hombre que no olvida el sentido del pueblo. Él decía que la salvación de los pueblos solo viene por el pueblo. Porque el pueblo es el sabio, es el que sabe, es el que tiene que salvar al país, a la sociedad. Una vez que está en el barco, él decide, no sé por qué, venir a Ávila y se compra una casa, un apartamento al lado de la Academia de Intendencia, esa calle hacia abajo, donde yo fui muchas veces con mi mujer que está ahí, cuando uno era mi novio, uno era mi mujer. Y ahí estuvimos en aquella casa, un apartamento donde tenía sus recuerdos, sus cuadros de amigos, un cuadro de Miró, que Miró le había regalado, una cosa muy bonita, tenía cuadros de sus amigos, ¿no?, libros. Era un hombre que tenía todo un sentido de la estética y del arte como algo fundamental. Y el Ávila también la quería liar, la empezó a liar, ¿no?, porque siempre que estaba en un lugar tenía que poner su sello. Y aquí montó varias cosas. Montó, por ejemplo, con María Ángeles Jiménez Soria, montó un texto precioso que se llamaba Castellana ofrécese. ¿Lo recordáis? Castellana ofrécese, que era un texto donde en un monólogo ponía a María Ángeles Jiménez Soria a hablar de una mujer de Castilla, de Barco de Ávila, que se iba a Madrid a trabajar, a servir, ¿no? Y hacía un monólogo que está, creo que está sin publicar, me parece, ¿eh? Un monólogo impresionante de reflexiones sobre la vida, sobre el sentido de la cultura, el sentido del pueblo, el sentido de la libertad, ¿no? Y de qué manera él convierte a un personaje como esa castellana como un elemento de identidad de Castilla.
Luego también hizo más cosas en Ávila, pero no abandonó nunca el Barco de Ávila. Cuando yo fui al Barco de Ávila, él, a la clase, como profesor, él estaba montando con un grupo de gente de Barco de Ávila, una de sus obras más emblemáticas, está por aquí, que es Historia de unos cuantos. Hablo de los años 84, 85, no, quizá, un poco antes, quizá 81. Y estaba montando esa historia de unos cuantos con gente del pueblo, con Mariano, con gente que conocerás perfectamente, que están allí, Isidro, por ejemplo. Y fueron Maricarmen que ha muerto, ¿no? Maricarmen que ha muerto, que hacía Maripepa, impresionante, y que yo viví aquel montaje, aquella ilusión del pueblo, montando esa obra maravillosa que es Historia de unos cuantos, que después hablaré un poco más de ella. Allí, a la vez que en Ávila, iba haciendo cosas, y a la vez en Madrid, porque nunca olvidó Madrid. Madrid, evidentemente, está en teatro, él iba al teatro de cuando en cuando, iba a que le vieran, tenía amigos, muchos amigos en Madrid, y también quería promover algunas de sus obras para ser puestas en el teatro en Madrid. No lo consiguió, aunque hay que decir que el Teatro Nacional se inauguró con una obra suya. José Luis Gómez montó las bodas que fueron famosas del fandango, del pingajo y la fandanga, y con ella inauguró el Teatro Nacional. Es decir, que tenía seguidores, pero siempre tuvo algo o alguien que coartaba la capacidad de desarrollar la obra dramática de Rodríguez Méndez. En Valencia, él tenía muchos amigos. Él tenía, por ejemplo, Enrique Villor, que ya ha muerto, me han dicho, que realmente fue su heredero, y heredero universal, teatral, ¿no? Y en Valencia había personas del Barco de Ávila. Había una chica que se llama Isabel, ¿el apellido es? Bourdieu. Isabel Bourdieu, hija de los Bourdieles, de los que son notarios, ¿no? Esta chica, esta mujer, que es profesora de la universidad y una gran escritora. Y después ha escrito un ensayo sobre la Paz de Bazán, que ha sido premio nacional. Viene en Valencia, lo veis en televisión. Pues bien, esta mujer y su marido, Enrique Izquierdo, dirigían una revista muy famosa entonces, que se llama Querro. Querro, donde escribió, que tenía números de Antonio Colina, de Melines, mucha gente, ¿no? Y me acuerdo que me dijo José María, yo soy muy amigo de una chica en Valencia, que es de Barco de Ávila, que se llama Isabel, que tiene una revista, y a mí me gustaría, yo que era un poeta, aún sin que nadie me hubiera publicado nunca nada, el libro, me gustaría publicarte un libro con ella. Y dije, estupendo, me he emocionado, claro. Habló con Isabel y me dijo un día, entrégame un libro. Le entregué un montón de poemas, que se llama En una edad de voces, en mi primer libro, y él dijo, además lo voy yo a presentar, lo voy yo a prologar. Me hizo un prólogo impresionantemente bello, de una enorme belleza, ¿no? Y lo mandó y se publicó en Querro. Ahí está, en una edición muy bonita, una edición que comenzó a andar de la mano de José María Rodríguez Méndez. Pues bien, vuelvo a hablar de él en Ávila. En Ávila se asienta la casa donde vive con su hermano, donde recibe muchas veces, yo unos sábados, por ejemplo, allí he visto a Martín Recuerda, he visto a Laura Olmo, que venían a verle, actrices, actores, porque en el año 81, que estamos en pleno centenario de Teresa de Jesús, monta Maripaz Ballesteros, la Paca que llamaba él, monta la obra Teresa de Jesús. Obra que han visto por aquí, que es ahí, una obra que está basada en los textos teresianos, los textos de la vida y la obra de Teresa de Jesús. Lo estrena en Ávila en el 91 y lo hace en Santo Tomás. Lo recuerdo perfectamente, aquel estreno, aquella emoción. Luego sé que esa obra ha ido por el mundo entero y se ha paseado por universidades americanas, por Hispanoamérica, por Europa, por todos los lugares donde había estudiantes y donde había universidades. Bien,
José María ve ese estreno en Ávila. Y él está preparando, lo hablábamos muchas veces en las tertulias, el estreno de lo que él llamaba su obra magna. Su obra magna era Flor de Otoño. Flor de Otoño es posiblemente la obra más importante, entre muchas más, ¿no?, que José María escribió. Y comienza a montársela Enrique Belloc y un grupo de teatro valenciano. Y se estrena en Valencia. Se estrena en Valencia y ahí comienza a andar esta obra que poco después vendrá a Madrid. Cuando viene a Madrid, justamente se estrena. Yo estuve allí el 14 de diciembre de 1982, pocas semanas después del triunfo socialista, porque fue la primera obra de un gobierno socialista que puso en marcha a través del Ministerio de Cultura, a través del Teatro Español. Se estrena en el Teatro Español y él está viviendo aún entre Ávila y Madrid. Y cuando se estrena, que fue un clamoroso éxito y que ahí estuvo toda la intelectualidad española, no me recuerdo la historia de todo el mundo, ¿no? Fue el momento en que José María decide venirse a Madrid, irse a Madrid. Compra la casa, vende el apartamento y se va a Madrid y compra la casa en la calle Huertas, en pleno centro de Madrid, en el barrio más bonito de Madrid. Pues bien, en Madrid no tuvo suerte. Los años que vivió en Madrid, que yo recuerdo, no sé si me equivoco, nunca estrenó nada. Nadie arriesgó nada por él. En ningún momento, ningún productor, ni nacional ni no nacional, hizo nada. En Ávila, un grupo de gente montó, entonces, cuando era Agustín de Rivera, director de la residencia Duquerier, montó la obra más conflictiva y compleja de José María, la última batalla en el Pardo. Lo hizo con amigos. Paco Galán, que recordar, era Franco, y José Luis era Casado. Y se montó y se hizo en la residencia donde estaba Agustín de director. Y más tarde, ya cuando Agustín de Rivera es alcalde de Ávila, decidimos montar y hacer en Ávila la cátedra José María Rodríguez Méndez. Algo que nunca fructificó. Cuando Agustín se marcha, la cátedra se viene abajo. La cátedra la fundó José María y se iba a llamar la Cátedra de Teatro José María Rodríguez Méndez. Para empezar, la ciudad de Ávila, el ayuntamiento, puso el dinero necesario para que actores de primer nivel nacional, Guillén, por ejemplo, dirigidos por Enrique Belloc, pusieran al público la obra de La última batalla en el Pardo. El Teatro Avenida se montó de manera absolutamente comercial y absolutamente profesional. José María me encantó la idea, aquí estuvo unos días, que fueron maravillosos, luego se marchó, y luego vino a irse Agustín, ya el alcalde, la cátedra se vino abajo, él se enfadó mucho, lo cuento, se enfadó mucho de que aquello no funcionara, de que aquello no prosperara. Y yo dije, le decía a veces José María, para que algo prospere, tiene que haber alguien que lo impulse. Si ese alguien cae, o no está, o desaparece, las cosas pueden caer porque no se hacen solas. Hace falta siempre alguien que esté empujando. José María se va a Madrid, que ahí le visito algunas veces, ya es un hombre mayor, un hombre muy triste, un hombre muy caído. Juan cada vez está más enfermo, Juan está cada vez más mayor, tiene Parkinson, le fue minando, y él me dice que Juan se morirá, Juan murió, Juan muere y se queda solo, y ante aquella soledad le pasó unos años bastante amargos y muy duros. Ante el silencio teatral, escribió uno de los libros, para mí, más terribles que se han escrito sobre el teatro español, que tengo aquí porque él me lo regaló, está firmado por él.
Se llama Los despojos, ¿no?, del teatro, está por aquí. Este libro es un libro, Los despojos del teatro. Esto le valió a él ya la crucifixión absoluta del poder contra él. Aquí, si lo veis, él pone, con nombres y apellidos, pone sobre la mesa a los culpables de que el teatro español no funcionase, de que no hubiese un teatro español digno. Él habla de la dirección general, habla de todo el mundo, de las empresas, de los actores. Pasa revista, pasa una revista a veces dura. Yo le decía, José María, ¿te has pasado? Dice, no me he pasado, hay que hacerlo. Lo hizo. Este libro, Los despojos del teatro, es verdaderamente la última crucifixión que él tuvo para su teatro. Poco después, mayor y muy mayor, es ingresado en una residencia, su hermano muere y José María muere. Esa es la historia de un hombre luchador, batallador. Su teatro, decir que es una de las obras más genuinas del lenguaje teatral del siglo XX. Voy a hablar muy brevemente de las claves del teatro, porque luego, si quieren, me gustaría hacer un diálogo, que la gente pregunte, ¿no? Porque yo creo que José María es más que nada un autor que hay que descubrir. Es un escritor que hay que buscar y desvelar. Yo puedo decir, estoy aquí, lo tengo aquí, ¿no?, que hace poco, hace 2 meses, Corredor Mateos, su amigo, el gran poeta y gran crítico de arte, amigo mío, me escribió, me llamó, y me dijo, tiene 95 años. Y dijo, José María, mira, yo soy mayor, tengo un gran legado artístico, histórico, y un gran legado también de gente, amigos, cartas, documentos, que tengo que dejar en algún lugar para que no se pierda. Voy a dejar una parte, me dijo, en la Biblioteca Nacional, otra en la Universidad de Barcelona, otra en el museo. Fue dividiendo su legado documental en diferentes lugares. Y me dijo, y a ti, lo cuento con emoción casi, y a ti te iba a dejar el legado de Rodríguez Méndez, y me regaló. Y me mandó, eso hace 1 mes y medio, 2 carpetas, 2 grandes carpetas, con las cosas que él tenía de Rodríguez Méndez. Entre ellas venía el traído, está muy viejo, de todo muy... se puede ver. Este libro es vencido, que es, yo creo que el único libro de poemas, de poemas que le escribió como libro. Este libro entero está dedicado, verán si te toca, si no, ¿cómo a deshacer? Está dedicado al poeta de los poetas José Corredor Mateos, del director de directores teatrales José María Rodríguez Méndez, firmado en Barcelona en el año 1966. Junto a esto vienen numerosas cosas, obras del primer acto que él publicaba. Me mandó todos los actos. Me mandó también que también no sé qué tocarlo, ¿no?, que es donde él escribe, donde él corrige una de sus primeras obras, que es Vagones de Madera. Es un documento, está lleno de notas, de correcciones, y está a Pepe, Corredor Mateos, futuro Onassis, me dice, de los coleccionistas españoles. Con un abrazo, Rodríguez Méndez, año 1964. Y así cosas que tengo yo ahí, que me parece que es un legado que había que sacar, había que descubrir, había que volver, junto con lo que hay en Barco de Ávila, que hay mucho, y con lo que hay en otros lugares, ¿no? Había que volver a poner en circulación el significado de la obra de Rodríguez Méndez. Una última cosa, yo cuando me casé, año 84, él fue a la boda, vino de Madrid, vino a la boda, y a las pocas semanas vino con su hermano Juan a verme en casa, con mi mujer en mi casa de entonces, en la primera casa. Aquí tengo otra obra que venían los novios de la muerte, otra obra suya también, llena de tachones, que es uno de los textos que él escribe con el tema del mundo militar. Yo lo amaba, que tenía un gran sentido militar, a la vez que era muy crítico con lo militar. Y llegó a casa y nos llegó con esto. Yo vengo a traeros el regalo de boda, porque no me había regalado.
Te regalo lo que tú quizás más quieres. Es el manuscrito de Flor de Otoño. Él me regaló, y me lo regaló con este documento, escrito a mano, donde nos dedica el regalo, y lo dice que es para Choni y José María Muñoz Quirós, no lo cede, no lo nega, hay una alegación totalmente jurídicamente válida, y a partir de ese momento el original lo tengo yo guardado, aunque universidades americanas y muchos coleccionistas, algunos van detrás de ello, porque es quizás una de las obras más singulares de la literatura española. Si les parece, hablamos y comentamos cosas. Yo creo que es un personaje para que la alcaldesa, para los comentarios, voy a hablar de él en mi hora, ¿no? Pero prefiero que lo hagamos, si os parece, está aquí gente que puede hablar, ¿no? Que puede decir muchas cosas de él, ¿no? Un poema de él, ¿no? Se llama Vencido. Yo creo que este Vencido está inspirado por León Felipe. León Felipe tiene un poema que se llama Vencido, un poema que él conocía y que luego Serrat convirtió en canción. Es un poema que habla de Don Quijote, que vuelve a la Mancha, ya vencido, de la lucha última en Barcelona, como él, ¿no? Como él. Hay ciertas semejanzas entre un vencido de León Felipe y el vencido que viene y que vuelve a la tierra después de estar lejos de su casa. Juan. Yo quería decirte sobre la reflexión que has hecho de que se considera un niño de la guerra, ¿no? Con esa visión desnormatizada que tienen los niños, y me recordaba un libro que hizo el humorista gráfico Chume Chume, que decía: yo fui feliz en la guerra. Sí. No decía. Y otra cosa que consideras tú que aportó con su obra La noche oscura No hablo de ella. de Craig Palmer. Aquí está el libro que publicamos el año 91, que obtuvo en el año 94 el Premio Nacional de Teatro. Esto lo publicó la Duque de Alba, con toda la edición mía, y es la obra que él más quería como obra verdaderamente literaria, ¿no? Es una maravilla, ¿eh? Es el momento en que Juan de la Cruz sale de la cárcel, se escapa, ¿no? Y está rondando la plaza de Zacodover, y está en Toledo, y todo ello de una manera poética, teatralmente muy valiosa. Él decía que esta obra la escribió para la televisión, y que se puso en televisión un actor que, no sé si recordáis, José María Prada, muy famoso, ¿no? Fue el que hacía de San Juan de la Cruz, pero no fue nunca publicada hasta el momento en que nosotros la publicamos, y que obtuvo el Premio Nacional de Teatro. Estaba muy orgulloso de este libro. Ahora te contesto que me decías, Juan, ¿qué? Para él los místicos eran dos figuras, San Juan y Teresa, dos figuras esenciales. Él leía continuamente las obras de San Juan de la Cruz y las obras de Teresa de Jesús. Para él, porque era un hombre religioso, un hombre muy espiritual, un hombre muy... Hay un diario, joder, salen cosas de repente. Él escribió en la vida un diario, cada día, durante un año. Lo tengo yo el diario, lo regaló a mí, lo tengo yo. Se le llama Diario de Ávila, y lo dice, tienes que cambiar el título, porque Diario de Ávila parece que hablamos del periódico, ¿no? Pone el Diario en Ávila, nunca lo publicamos, está sin publicar. A mí me da miedo publicarlo porque aún habla de gente que vive, no sé. Porque él, como era tan capaz de todo, ¿no? Llega un momento en que ataca cosas que no hay que atacar, porque el buen hacer, dicen que no toques esto, ¿no? Él lo tocaba, él tocaba todo. No tenía ningún tipo de medida, ningún tipo de censura con nada, no faltaba a nadie, era un hombre muy comprometido, muy veraz, un hombre de verdad. Yo poca gente he visto en mi vida con tanta verdad y con tanto entusiasmo como José María. Era un hombre que te enseñaba que la dignidad es lo primero del ser humano, la dignidad, y que la dignidad
pasa en primer lugar por hacer aquello que tú tienes que hacer y hacerlo de verdad, hacerlo con compromiso, hacerlo con ética, hacerlo con verdad. Esa es la José María. ¿Masi? Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte la interesante conferencia que nos has dado, tan sabia, tan vivencial, tan inspirada, tan apasionada y tan enriquecedora para todos nosotros. Y bueno, como tú sabes, desde la institución, con la colaboración del Ayuntamiento de Baco, estamos intentando, también por iniciativa tuya, publicar la obra Isabelita tiene ángel, sí, en homenaje a la reina Isabel. Pero yo te preguntaría, ¿qué otra publicación recomendarías hacer? Porque claro, nos habla mucho de poemas, incluso inéditos, obras que han tenido a lo mejor poca repercusión. Quizá lo ideal sería hacer las obras completas, no lo sé. Yo creo que sí, que sería necesario enseñarnos, mostrar al lector el José María completo. El José María que los cuentos es una maravilla, que los artículos es absolutamente feroz, pero una velocidad sabia, que los ensayos siempre está acertado, que todo lo que hace la poesía es muy cercano a una poética de los años 50, 60, la poética social, neosocial, casi la poética del medio siglo. No llega a ser un poeta del 50 en el sentido, pues como Valente, no, pero roza esa poética, ¿no? Sobre todo es una poética muy española, muy enraizada en Antonio Machado, en León Felipe, en los poetas comprometidos también con el mundo que tienen que vivir, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, no sé de quién ni cómo, y becar a alguien, una beca doctoral, para que hiciera como trabajo de la edición de la obra completa, investigue de José María Rodríguez Méndez. Y que investigara sobre aquello que, bueno, para mostrar lo que es los diferentes capítulos de su obra, ¿no? La inédita, la editada, porque la editada, yo no sé si es posible encontrar un libro de estos. Esto se lo editó en Murcia, esto lo editó, no sé, ¿no? Yo creo que no es posible encontrar casi nada de lo que aquí tengo, ¿no? Porque salvo a lo mejor en mi de Viejo o de Lance, ¿no? Pero no están en circulación, ¿no? Hay que hacer una obra completa, un estudio completo, y creo que hay que becar, ayudar, con, no sé, con una beca a alguien, un estudiante de filología, un filólogo, o una persona para que investigara y para que trazara las líneas generales del significado de la obra genial de José María Rodríguez Méndez. Algo más por ahí. Decir que en Ávila consiguió también una cosa que casi nadie consigue, ¿no? Es que los jóvenes de teatro oyesen su voz, ¿no? Y oyesen lo que era para el teatro, de tal forma que cambió. Recuerdo, por ejemplo, a Jorge de Peña, recuerdo a Paco, recuerdo a aquella generación que estaba entonces pululando por Ávila, porque Ávila, no lo olvidemos, es una ciudad muy teatral, ¿no? Siempre ha habido aquí San Carmelo, San Segundo, por no ir más lejos. Es una ciudad muy teatral y siempre San Carmelo ha tenido un gran amor al teatro como construcción del conocimiento, ¿no? De la vida, ¿no? Y José María, en aquel momento, a ciertos actores les encauzó, les encarriló, les encomendó una manera de entender el mundo de la acción, ¿no? Del teatro. También falta reunirlo en una obra que vaya a acumular esos 9 grupos que había en un momento, se llamaba GECA, Grupo de Teatro de Ávila, sí, y que teníamos simulaciones. Astea. Ay, bueno, Astea, GECA no es la cual, Sicambro y punto y coma, pero bueno, eso a título personal. Eran, pues, también estaba el de la Casa Social, el de Jufra, como no, y todo eso había que recopilarlo de alguna manera. Fueron unos tiempos muy... Sí, ¿no? Y las escuelas, el colegio, meter teatro de José María, tiene teatro también de niños. Y ahí sale Tito Valverde, Sí, la que has nombrado antes, Jiménez Soria, la Chori, y Paco, que fue cáncer. y más que te diría, pero bueno, eso era para un libro
explicarlo detenidamente. Sí, yo creo que hay que reivindicar para Ávila una ciudad de teatro, ¿no? Sí. Eso se ha perdido, ¿no? Quizás siempre los padrinos que sea la institución Gran Duque de Alba Bueno. que promueva eso, lo empuje, porque ahí está Alfayate y ¿cómo se llama? Fidelín. Porque fíjate, primero, el Barco de Ávila, la semilla de José María sigue, ¿verdad que sí? Hay un festival de teatro muy interesante, hay un grupo de teatro muy importante y es un pueblo. Y hay un amor al teatro como yo no he visto en ninguna parte, ¿eh? Y eso es todo el fruto de la semilla de José María, ¿eh? ¿Y lleva su nombre ese festival de teatro? No lleva su nombre. No, es un certamen de teatro amateur. Pues realmente sí, para nosotros siempre hay una asociación con Rodríguez Méndez y Barco de Ávila. Sí. Y sigue, ese veneno sigue ahí inoculado en el mundo del Barco de Ávila. Ahí sí que existe. Bueno, un día hay que reflejarlo eso para la historia. Sí, José. Estamos viendo, ha pedido alguien la palabra que yo no lo tengo. Está más claro. Estamos viendo estas fotografías, Bueno. algunas intuimos lo que son y otras no, no sé si las podrías explicar, pero A ver. no sé si alguien ha pedido la palabra. Sí, no, bueno, mira, ahí está José María, en la izquierda, en la derecha. Es que se está organizando. Son obras suyas, porque aquí es cuando recibe ya a final de su vida el homenaje de los autores y las sociedades de autores, a final de su vida. Son momentos de algunas de sus obras, ¿no? Ahí está, mira, aquí está en Ávila, esto es en Ávila. Ese día que se estrenó el Teatro Avenida ahora. Aquí, José María está cuando se estrena el Centro Dramático Nacional y estrena las bodas. Ahí está, muy joven él, en su mundo africano. Él adoraba África. Adoraba aquí. Aquí Es Barco. ¿Y Barco eso? Sí, debió de ser. Reconozco ahí a Fide. Sí. Fide. Yo creo que fue un viaje que hicieron allí, ¿no? No sé, pero es gente de Barco. No, ¿vale? yo creo que fueron allí en un viaje. No sé. Sale de Don Fide, doña María Carmen Montiel, la madre de doña María Carmen Montiel. Y yo creo que salen Paco Galán y su... Yo sí que fueron a Marruecos, en la excursión. Pues pensaba que estaban Es ahí. que parece como si fuera... Están entregando un regalo, pero no sé. Ahora veo a ver otra vez si... Sí, a ver si vuelve. Si es algo, si A ver es si algo. vuelve. ¿A dónde está él? Que no me da tiempo a verlo. No sé Estoy en Ávila. está montado así. Claro. Va de piso. Esa es la última foto que yo recuerdo de él cogiendo el premio. Él también era actor, decía, pero nunca se ponía a ello, ¿no? Repito, es eso, ahí está Guillén, que era así, generales, ¿no? Y está. Eso es el día que se inaugura en el Centro Dramático Nacional. Sí. ¿Y esto qué es el barco? No, eso no. Esta foto. No, yo Eso decía es la el de otra. Manila. No, decía la otra. No, esto es de Manila. Aquí fue el día que presentamos la cátedra en las carnicerías. Ahí estaba yo, ahí estaba Pablo, que era el concejal. Con su madre, me imagino. De la comunión. Con su hermano. Sí, que a veces está haciendo una cosa de la militar. Están los pies de la foto ahí, Están los pies ahí. pero no se ve suficiente. Bueno, de todas maneras, él tenía por Barco de Ávila esa cercanía que da la posibilidad tanto afectiva como lingüística. Decía que él nunca había oído, después de esos cuantos años, hablar tan buen castellano como en el Barco de Ávila. Le encantaba oír a la gente hablar el castellano del Barco de Ávila, ¿no? Si me vengo a Barco, porque voy a olvidar el español, voy a olvidar el castellano, y tanto oír un catalán mezclado con español, con castellano. Flor de Otoño
Fue una película, Juan Carlos, ¿no? ¿La película de quién fue el director? Pedro Olea. Y que creo que es sacristán, que hace Flor de Otoño, ¿no? Sí, sí. Ustedes saben... Hubo discrepancia, ¿no? Ojo, a él... Tú sabes la versión de ellos... Ese que me pegó muchísimo. Y yo conozco la de Pedro Olea también. Sí, también. Cuéntala tú, a ver, tú cuéntale la suya. Bueno, es que lo de Pedro Olea dice que la versión es la batalla de siempre, ¿no?, entre lo que es la literatura y lo que es el cine. Entonces, claro, precisamente, según me comentó Pedro, en la pasión que sentía por su hijo, le hizo que le molestara cómo le tratamos al hijo. Lo digo con sus propias palabras. Sí. Y se organizó una pelea que acabaron a castañas. Es una cosa muy curiosa. En parte, yo creo una cosa. Yo he visto la obra, he leído la obra y he visto la película. Y mi adoración a José Sacristán no evita para pensar que para mí ese no es Flor. Decía José María que aquel actor, con mi aprecio, no era Flor de Otoño. Que Flor de Otoño era un personaje, porque Flor de Otoño es un personaje real, existió. Si no es un personaje teatral, él lo convierte, lo transforma en teatro, ¿no? Pero era un personaje real de la vida de la Barcelona de los años 20 y 30, ¿no? Y fue un personaje que tenía tres personalidades. Una parte era hijo de una gran familia noble, casi burguesa catalana, era un abogado de prestigio en Barcelona, era un revolucionario anarquista que hasta puso bombas, ¿no? Y era también, por la noche, en el barrio chino, Flor de Otoño, un travesti. Todo eso era Flor de Otoño. Era Luis, ¿no? Con una familia, con un sentido burgués absolutamente indomable. Era un hombre revolucionario que tenía un grupo anarquista de lucha contra el poder establecido, que incluso hace naciones terroristas, ¿no? Y por eso fue condenado a muerte. Cuando le condenan a muerte, así acabó la obra, ¿no? La madre no sabía, o se hacía la loca de que era homosexual, su hijo, ¿no? Y que su hijo era un travesti que cantaba por la noche en el paralelo, en el barrio chino de Barcelona. Si recordáis, las escenas de la película son muy bonitas, ¿no? Estaban cantando, ¿no? Y en el teatro, el personaje que era un valenciano estupendo, ¿no? ¿Lo viste? Cantaba muy bien. Y de qué manera la madre, que lo sabía, va a acompañar al hijo a cuando le van a fusilar ya, esa última noche, ¿no? Último momento, ¿no? Y ella piensa, le hace pensar al hijo que se va a hacer un largo viaje, que se va a México, ¿no? Que no va a ser efectivamente fusilado. Se despide del hijo, ¿no? Le da un abrazo, unos regalos, le lleva un pijama para que viaje. Y hay algún detalle precioso al lado, ¿no? Lo recordáis todos, cuando la madre, le entrega una barra de labios, de carmín y rojo. Y entonces, hijo mío, esto también te da falta. La madre me vino a decir, sé perfectamente quién eres, y ese pinta los labios de rojo, recordáis, en el teatro, está en el escenario en español, va bajando, va recorriendo todo el pasillo del español, pintado los labios hacia el patíbulo, ¿no? Y se oyen disparos, ¿no? Que los matan, ¿no? Y dice la madre de Dios, hijo, que sea buena la travesía del barco. Y ella oye el sonido de un barco que se marcha. Ahí está el juego dramático, ¿no? Entre el sonido del barco y los disparos terribles del fusilamiento de Luis Flor de Otoño. Pero en todo esto se ve bien, pero el dramatismo que tiene en el teatro, yo creo que no lo consigue la película. Y el dramatismo que tiene el personaje no lo consigue Sacristán, aunque sea un actor impresionante. Pero no es Flor de Otoño, estoy completamente de acuerdo. Y Israel de Cabrera. Si me habéis destruido mi Flor de Otoño, decía. No, eso me decía Pedro Olea.
Dice, era mi hijo más querido y me la La habéis hizo, matado. me he matado. Dijo, además textualmente esta palabra. Me dijo, te prohíbo que vayas a ver la película. Y dijo, yo, que vea la voz. No, te prohíbo, no vamos a verla, ¿cómo a ver? Y luego la vi. No, pero vamos, a pesar de eso está bien, ¿eh? Pero Es una película que recomiendo. sí, sí. Bueno, vamos ya llegando a la hora, ¿no? Si te parece bien, podemos acabar con un poema de vencidos, ¿eh? Como homenaje, no sé, al bolero, ¿no? Abril, ¿no? Seguido por travestis. Pues es que fue la leche. Yo se la hago. Canción, por ejemplo, ¿no? Dice, José María, despierta, que viene la alegría, despierta, que suena la diana, que vienen tus hermanos, que tocan las campanas, ya se vienen los campos a tus ojos, en verano de lucha que reclama tus brazos, y milagro aún se oyen canciones, y milagro todavía hay camino. Vas a comer hambriento y vas a trabajar, obrero desahuciado. Las hoces nos esperan, el trigo está templando. El olvido se marcha con la última luna. El momento presente dice palabras claras. Despierta en tu camastro, arrímate a la puerta, echa a andar.